Hola a todos. En este vídeo de nuestra segunda edición del curso de Python para científicos e ingenieros vamos a ver un editor un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora, que se llama Spyder. Para la gente que haya trabajado con MATLAB, a veces puede resultar un poco incómodo utilizar este notebook para programas que ya tienen una longitud intermedia o una complejidad que escapa a las capacidades de esta interfaz. En cualquiera de los casos, el notebook no está diseñado para hacer desarrollos extremadamente complejos sobre él y no tiene algunas características que pueden resultar muy útiles, como un inspector de variables, un depurador gráfico, etc. Con lo cual, es apropiado enseñar otro tipo de editores que pueden resultar útiles para hacer estas tareas. Uno de estos editores, y que además está fuertemente inspirado por la interfaz de MATLAB, se llama Spyder. Nosotros lo hemos instalado utilizando Conda, así que si lanzamos el editor, vemos aquí una interfaz con tres partes diferenciadas muy claras. Por un lado, tenemos un editor de archivos .py, que va a ser donde nosotros escribamos nuestros programas y desarrollemos nuestro trabajo. Por otro lado, un inspector de variables, que más adelante tendremos la oportunidad de aprovechar. Y aquí tenemos una consola de IPython a nuestra disposición. Si yo escribo aquí, en este caso de Python 3.4, pues puedo escribir todo tipo de comandos que a mí me interese, aprovechando además la consola Qt de IPython, que me proporciona una ayuda en línea, documentación, etc. Si yo, por ejemplo, importo NumPy, puedo hacer exactamente lo mismo que podría hacer en el notebook de IPython. Si yo tengo aquí un programa, por ejemplo este de aquí, que es un script muy sencillo en el que estoy creando un array de ceros de 3×4, para ejecutarlo simplemente tendría que hacer clic o bien en este botón de aquí, y lo que va a suceder es que aquí en la consola de IPython se me va a ejecutar ese archivo y voy a poder ver representado la salida de ese programa. Si yo cambio aquí cualquier cosa, por ejemplo, en vez de una matriz de ceros digo que es un rango hasta 4 y que cambie la forma, si yo presiono F5, el programa automáticamente se va a guardar y se va a ejecutar justo aquí. Vamos al inspector de variables. Si voy aquí a este explorador de variables, Spyder tiene una cosa bastante particular, que es el editor de matrices. Yo vengo aquí y puedo modificar cada uno de los elementos, por ejemplo, y me resulta una forma muy cómoda de inspeccionar variables, de ver cuáles son los valores que están almacenados en ellas, etc. Además, Spyder tiene un depurador gráfico que yo puedo utilizar. Por ejemplo, si yo hago doble clic aquí, se va a mostrar un punto rojo y esto significa que estoy imponiendo un punto de ruptura. En ese punto de ruptura, mi programa se va a interrumpir, se va a congelar y yo puedo en ese momento inspeccionar todas las variables que existen y de esa forma encontrar posibles errores que estén ocurriendo en mi programa. Si yo vengo al menú de depuración y digo ejecutar, aquí se abre una consola de IPDB. De hecho, puedo utilizar cualquiera de los comandos disponibles, por ejemplo, list para ver dónde me encuentro exactamente, next para avanzar a la siguiente posición, ahora aquí estoy importando NumPy, y si utilizo el comando continue, va a avanzar hasta el siguiente punto de ruptura, que en este caso es la siguiente línea. Aquí estoy detenido de nuevo ahí, aún la variable ar está definida, pero no está definida de antes. Si yo ejecuto ahora esto, ya hemos pasado a la siguiente línea y a continuación vamos a imprimir ese array. Hago otra vez next y, como veis, acabo de imprimir la salida de este programa. Si le doy a continuar, la ejecución finaliza y vuelvo al control de la consola de IPython que tenemos aquí. Explicar en detalle cómo funcionaría Spyder nos llevaría más tiempo, pero pensamos que es un editor muy apropiado para gente que está acostumbrada a MATLAB o en general cuando se quieren hacer programas ya más complejos que tienen sistemas de dependencias un poco más complicados.
Esperemos que os sea de utilidad y que lo podáis utilizar con éxito para vuestros proyectos.